encender de alguna forma. Está. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que tiene hoy la ocasión de dar la bienvenida, no ya la bienvenida, la rebienvenida, porque hemos disfrutado de un curso magistral de su mano la semana pasada, al profesor Han. Soy Matilde Carlón, la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Programación de Actividades, y hablo en este momento en mi propio nombre y en el del rector, que no nos puede acompañar en estos días, cosa que lamenta, y les manda un saludo. Como digo, haber tenido la oportunidad de disfrutar del curso magistral del profesor Han la semana pasada ha sido extraordinario para los muchos alumnos que se matricularon, pero para nosotros era muy importante dar la oportunidad de que un aforo abierto pudiera disfrutar de sus reflexiones, y es para nosotros una extraordinaria satisfacción ver tan nutrido este Paraninfo, que acoge actividades tan interesantes, entre ellas esta de hoy, en la que ya no me toca a mí restar tiempo, sino darle la bienvenida al doctor Han, que nos acompaña, como digo, esta tarde. Cuando quiera, doctor Han, por favor. Meine Damen und Herren, señoras y señores, ich grüße Sie alle ganz herzlich. doy mi más cordial bienvenida. Guten Abend. Buenas tardes. Ich möchte mich nochmals herzlich bedanken für die Einladung nach Santander. Ich habe den Aufenthalt in dieser schönen Stadt sehr genossen. Zu diesem Anlass, also vor 10 Jahren, genau vor 10 Jahren, ist das Buch in Spanien erschienen bei Herder Verlag. Zu diesem Anlass werde ich heute eine Vortrag halten. Un libro pero bueno, ahora voy a publicar un libro en el que se habla sobre la vida ociosa contemplativa, de lo que uno no se cansa. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre la vida ociosa contemplativa, es un problema, y es sobre lo que me voy a centrar en esta presentación de hoy. Hablamos en el libro La sociedad del cansancio. Entre tanto, ya se ha traducido a 40 lenguas, es decir, se lee en todo el mundo, lo que significa que todo el mundo tiene el mismo problema: el cansancio, la depresión, soledad. Y en mi libro La sociedad del cansancio también se abordan estas cuestiones, en caso de que no hayan tenido ocasión de leerlo. Y la sociedad del cansancio es una que hoy voy a hablar también sobre una sociedad ociosa contemplativa, que es la sociedad del futuro tal y como yo la imagino, en el caso de que optáramos y despertáramos a otra forma de vida. Por aquel entonces, cuando el libro se publicó en España, se refiere a la sociedad del cansancio, pensaba que quien leería el libro en un país donde se practica la siesta. ¿Y quién compraría un libro como este? Era lo que yo pensaba. Y bueno, la palabra siesta rima con fiesta, y por tanto pensé que la palabra cansancio sería una palabra ajena. En un país con siesta y fiesta nadie se interesaría por la sociedad del cansancio, porque pensé que no lo conocían. Ese era mi convencimiento, pero me he equivocado totalmente, y contrariamente a mis expectativas. El libro La sociedad del cansancio se lee sobre todo en España y en países de habla hispana, sobre todo en Latinoamérica, también en Brasil, en Italia. También se han vuelto muy populares mis libros en un país donde también se practica la siesta, y con frecuencia me he preguntado el por qué. ¿Por qué se lee mis libros en un país donde se practica la siesta? Y supuse que precisamente en los países del sur, donde se practica la siesta, había una especial reticencia contra la brutal explotación capitalista. Esa era mi suposición.
Y bueno, el profundo enraiciamiento cultural de la siesta como momento ocioso se expresa en dichos como, por ejemplo, ningún Mesías puede imponerse contra la siesta, o cuando un cura está malhumorado es porque o no ha comido bien o no ha echado la siesta. Me gustaría recomendarles un libro que se titula El derecho a la pereza. El autor, curiosamente, es el yerno de Karl Marx. Y el yerno de Karl Marx era cubano, o sea, de un país hispanoparlante, y por tanto su lengua materna era el español. Y este autor se llamaba Paul Lafargue, un comunista de renombre, y mientras que su suegro glorificaba el trabajo, su yerno loaba la pereza. Es interesante. Y el libro, El derecho a la pereza, se concibió como refutación al libro El derecho al trabajo, publicado en 1848, y Lafargue utilizaba un lema de Lessing como prólogo, y cito: «Seamos perezosos en todo, pero no para el amor y el vino, pero no para la pereza». Y su libro comienza con las siguientes palabras: «Una extraña locura se ha apoderado de las clases obreras de los países en que reina la civilización capitalista. Esa locura es responsable de las miserias individuales y sociales que desde hace 2 siglos torturan a la triste humanidad. Y esta locura es el amor al trabajo, la pasión moribunda del trabajo, que llega hasta el agotamiento de las fuerzas vitales del individuo y de su prole, y en vez de reaccionar contra tal aberración mental, los curas, los economistas y los moralistas han sacrosantificado el trabajo». Es interesante, muy interesante, que Lafargue procure el mayor elogio hacia los españoles y España, y vuelvo a citar a Lafargue: «Cuando en nuestra civilizada Europa se quiere encontrar un rastro de la belleza nativa o originaria del hombre, es preciso ir a buscarlo en las naciones donde los prejuicios económicos no se han desarraigado aún no se haya desarraigado aún el odio al trabajo». Y además Lafargue continúa diciendo: «España puede aún vanagloriarse de poseer menos fábricas que nosotros, prisiones y cuarteles, pero el artista goza al admirar el audaz andaluz, moreno como las castañas, derecho y flexible como una vara de acero». Y para el español, en quien el animal originario no está atrofiado, el trabajo es la peor forma de la esclavitud, y al igual que los griegos de la gran época, que no tenían más que desprecio por el trabajo, porque solamente a los esclavos les estaba permitido trabajar, y el hombre libre no conocía más que los ejercicios corporales y los juegos de la inteligencia. Y los filósofos de la antigüedad enseñaban el desprecio al trabajo, esta degradación del hombre libre. Los poetas cantaban a la pereza ese regalo de los dioses. La teoría de Lafargue explica por qué gusta leer mis libros, sobre todo en países hispanoparlantes. Allí aún no se ha erradicado del todo el odio al trabajo. Mis libros defienden la belleza original del hombre, que fue arruinada por el capitalismo. El capitalismo ha dejado descalabrada, desarbolada a la humanidad. Al fin y al cabo, la siesta es el contradiseño católico del protestantismo del norte de Europa, orientado al trabajo y al esfuerzo, que hace que la gente se esclavice hasta la muerte, incluso lo alaba como temeroso de Dios. Y el capitalismo tiene sus raíces en el protestantismo,
como en los países escandinavos, como Finlandia, Noruega o Dinamarca, pues mis libros es comprensible que capten poca atención, y la FARC afirmaría que en esos países protestantes estaban poblados por zombies laborales. A los zombies protestantes del trabajo no les interesaría, desde luego, la sociedad del cansancio, que sostiene que hoy nos explotamos apasionadamente en la creencia de que de esta forma nos realizamos. Franz Kafka ya vislumbró esta sociedad del rendimiento neoliberal en un aforismo en el que escribía Kafka: el animal arrebata el látigo al amo y se fustiga a sí mismo para convertirse en amo. El animal imagina que se libera azotándose a sí mismo. Nosotros mismos hemos sucumbido a esta fatal ilusión. Nos explotamos voluntaria y apasionadamente con la ilusión, nos explotamos con la ilusión de realizarnos a nosotros mismos. Al igual que el animal le arrebata el látigo al amo y se fustiga a sí mismo. Pero en este caso la presión destructiva no la ejerce el otro, un dominio, sino yo mismo. Es decir, me exploto apasionadamente creyendo que soy libre. No voy a hablar más sobre amos que me fustigan, sino que hablo de que nos explotamos a nosotros mismos y vivimos en esa ilusión. Yo me exploto a mí mismo y, por tanto, soy amo y patrón al mismo tiempo. Esta es la constelación que nos enferma a todos. Y esta es precisamente la habilidad que tiene el neoliberalismo, en el que no explotamos al otro, sino que nos fustigamos a nosotros mismos en la creencia de que somos libres y nos realizamos. En el caso de Karl Lafargue, llega a un país, elevaría a España en un país de la ociosidad. En un artículo sobre la siesta española leí lo siguiente, voy a hacer una cita: el hecho de que la gente en España parezca a menudo más divertida, comunicativa, se ría más, sea más tolerante y viva más tiempo que en la mayoría de los demás países, especialmente del norte, no solamente se debe al clima y al vino, sino a la fuerza adicional que sacan de la siesta. Y hay mayor serenidad y, bueno, la palabra ojalá es la palabra que se adecua más al respecto. Yo no hablo español, por ello no sé si el autor especula en torno a la palabra española ojalá es lo correcto. Pero sus observaciones especulativas sobre la palabra ojalá son muy graciosas, y voy a citar: ojalá es el principio emocional de todo lo que se puede desear y esperar, con el rechazo simultáneo del sujeto hablante a participar activamente en la realización de estos deseos, o incluso a considerar posible ejercer algún tipo de influencia en esta realización. Es decir, ojalá expresa el estado de sorpresa ante un acontecimiento, la esperanza de que se produzca un acontecimiento cuya ocurrencia es imposible incluso para los estándares celestes. Suspirando un ojalá, el español expresa lo sucedido, el anhelo en una mezcla de voluptuosidad mediterránea y melancolía en la determinación de un destino trascendente que elude mi voluntad. Ojalá es un imperativo, pero no es una llamada a la acción ni una simple exclamación. Y desde luego no es el imperativo categórico según Emmanuel Kant, sino su opuesto de carácter liberal, es, por así decirlo, es el imperativo ibérico, ojalá, imperativo sin exigencia, deseo sin acción. Sí, los españoles refutan a Kant con una sola palabra, ojalá. Y vayamos al grano, es el término filosófico dentro del vocabulario español. Y es la lengua vernácula que reduce en una palabra lo que a Cervantes le costó redactar en 2 volúmenes de El Quijote.
Yo no puedo valorar si lo que aquí se dice sobre ojalá de forma especulativa es realmente así. Pero incluso aunque no fuera verdad, a fin de cuentas da igual. Yo elevo la palabra ojalá, este filósofo entre los vocablos españoles, a imperativo ibérico sobre la ociosidad obvia contemplativa. La palabra ojalá, en cualquier caso, no es una expresión de acción, actividad o negocio. Ojalá más bien afirma aquello que sucede, ocurre o se abstiene de provocar algo con carácter voluntario. La presentación de hoy se titula Sobre la vida ociosa o contemplativa. Se sorprenderán y preguntarán que cómo un filósofo que ha trabajado en tantísimos títulos de manera incansable puede ser una paradoja que sea un filósofo incansable y que habla sobre la ociosidad o vida contemplativa. Y cómo podemos, de alguna manera, acompasar ambas cosas. Y como leía en una prensa española, vi un artículo y me reí muchísimo en aquel momento, porque el autor de este artículo decía, ¿cómo es que Byung-Chul Han ha publicado tantos libros, ¿no? Pues bueno, como mínimo 2 libros aparecen anualmente en España y el autor sospecha que este crítico de la autoexplotación se explota así sin piedad. De lo contrario, no podría escribir tantísimos artículos o libros, ¿no? Y esta crítica sobre la que me reí tantísimo se basa en una, suposición totalmente errónea, según no sabe, el escritor no sabe en qué consiste pensar, porque un verdadero filósofo puede escribir libros, pero no puede explotarse a sí mismo, porque el pensador o el pensar es una actividad contemplativa, es un receptor, el pensador es un receptor de pensamientos. Yo apunto los pensamientos que me van llegando. Soy el receptor o el pensador como receptor de pensamientos no puede explotarse a sí mismo. Yo solamente apunto los pensamientos que me van llegando porque los pensadores me llegan, me producen alegría, los apunto con agradecimiento. Y el famoso libro del monje Shida Kinkenko, lo que son empieza con las siguientes palabras: cuando estoy solo, me paso todo el día delante de un escritorio y escribo todo aquello que se me ocurre, y en esos momentos siempre me siento en una situación de placer. Y este monje que escribe dice que esta actividad de la escritura es como si fuera una vida contemplativa o de ociosidad. Si quieren saberlo un poco mejor, soy una persona bastante perezosa, no me gusta viajar. El hecho de que esté aquí es una excepción absoluta, y a lo mejor viajo 1 o 2 veces al año. No me gusta dejarme a mi vivienda, y la mayor parte del tiempo pues observo flores. Me encanta ver cómo los capullos de las flores se van haciendo cada vez más grandes hasta que se abren, y esto me gusta mucho en las peonías. Y bueno, es algo que me encanta ver cómo se van abriendo las peonías, ¿no? Porque bueno, yo tengo un smartphone, pero lo uso principalmente porque tengo una aplicación que me ayuda a identificar las flores. Me quedo con Rousseau, que una vez dijo que en la vejez dejaría de escribir y se limitaría a observar las flores. Y la mayor parte del tiempo me gusta mirar al cielo. Espero, ojalá, que de vez en cuando me llegue algún pensamiento. Y bueno, un par de pensamientos son suficientes, los apunto, y al cabo de 1 año, pues se convierte en un ensayo, y si recibo más pensamientos, pues pueden salir 2 ensayos. Así que
no necesito explotarme, no existe ningún tipo de peonía que se pueda explotar, por eso las peonías son tan bellas y si se explotaran serían feas. Así que la ociosidad las hace bellas. Es decir, pensar no es trabajar. Por eso, si yo quisiera, no me podría explotar, sino agradecer que me llegan los pensamientos y los agradezco. Y cuando se practica el pensamiento como forma de agradecimiento, uno no se puede explotar. El pensar no se puede obtener a través del trabajo, sino hay que esperar de que ojalá ellos lleguen por sí solos. Ojalá. Y bueno, actualmente el Partido Comunista Chino está intentando afrontar un movimiento que le produce muchos quebraderos de cabeza que se llama Tangping, que significa tumbarme horizontalmente, porque como saben, en China apenas se pueden realizar protestas políticas y en el movimiento Tangping parece estar desarrollándose como forma de protesta muy fina y no es que publicite a bombo y platillo una misiva política. Tampoco ejerce una crítica directa al Partido Comunista. No pretende acabar con la dirección comunista, sino que se tumban en el suelo y en silencio lo que quieren es renunciar al trabajo, la producción y al comunismo. Es un horror para la dirección comunista que idealiza la cultura del 996, es decir, 6 días se trabaja a la semana, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Y en contra de esta cultura 996 o 996 Tangping aspira a una cultura subversiva 007, es decir, ningún trabajo durante los 7 días de la semana. Y Tangping está poniendo muy nerviosa la dirección comunista y la palabra Tangping se está borrando de las redes de internet y los debates que se producen en las redes sociales están prohibidas y además aquellas camisetas con la impresión túmbate en el suelo o Tangping se retira del mercado y además he oído que mi libro La sociedad del cansancio, que se ha traducido al chino, ha sido un bestseller en China y se hace una crítica radical a la sociedad del rendimiento. Y este libro de la sociedad del cansancio circula entre los seguidores del movimiento Tangping. Tangping no sabemos si funcionaría en Berlín, Nueva York o en Madrid como forma de protesta, pues no lo creo, porque China es el único país, quien inventó el movimiento Tangping fue un trabajador de una fábrica china, no era ningún especialista, era un obrero de una fábrica, no era nadie que trabajara en una sala creativa, sino un trabajador de fábrica. Y China no es como América o Europa, sino que sigue siendo una sociedad disciplinaria, represiva, y solo en un régimen disciplinario, represivo, la inacción funciona como forma de rechazo. Y el Bartleby chino, es decir, el hombre que Melville describía en su libro, ¿no? Donde volvemos otra vez que Luo Huazhong, que es el Bartleby chino, no trabaja en una economía creativa, es un trabajador, un peón de fábrica que no se explota apasionadamente a sí mismo, sino que es explotado por terceros, es decir, que en este caso la ociosidad se practica como rechazo, pero hoy que voy a hablar sobre la ociosidad, que no puede ser una forma de rechazo, sino un patrimonio especial de la humanidad. Y en el caso de Tangping, o un movimiento de preferiría no hacerlo, tal como decía Bartleby, el personaje de Herman Melville, y este tipo de rechazo no funcionaría en algún tipo de sociedad disciplinaria. Estamos hablando de una sociedad que tiene una forma smart o inteligente de hacer las cosas, es decir, porque el poder se puede expresar como represión, donde se presiona la libertad, donde hay un poder disciplinario
que lo que hace es aterrorizar a la gente, prohibiendo absolutamente todo a la gente. Esencialmente es más eficiente un sistema en el que la gente se explote a sí mismo de forma libre, ¿no? En los regímenes neoliberales tenemos un smartphone que explota lo que es la libertad en vez de reprimirla, de manera que optimiza, actualiza en vez de evitarla, porque tenemos un poder smart que Bartleby busca, que es mucho más eficiente que un poder represivo que ordena, amenaza, y en este caso hablamos sobre un poder que en vez de darnos órdenes y obligarnos, pues no se opone en contra de la voluntad de los sometidos, sino que dirige su voluntad a su favor, porque se basa en la auto-optimización, la auto-explotación voluntaria, se esfuerza por evocar emociones positivas y explotarlas, y en lugar de oponerse al sujeto subyugado y romper su voluntad, lo acomoda. Es decir, no nos impone el silencio, más bien nos invita y anima permanentemente a compartir nuestras opiniones, nuestras preferencias, necesidades, deseos, a comunicarnos, a narrar nuestras vidas, y se hace invisible dándose o expresándose como libertad. Y el sujeto subyugado ni siquiera es consciente de su subyugación. Se imagina que es libre. Y el capitalismo se completa en el capitalismo del me gusta. Nos sometemos al contexto de dominación mientras consumimos y comunicamos, incluso mientras botamos los botones del me gusta. Y este capitalismo del me gusta no tiene que temer a ninguna resistencia, ninguna revolución. No tenemos ningún tipo de... ya no tenemos prisiones. Bueno, sí tenemos prisiones, ¿no? Pero no hablamos, en estas sociedades disciplinares había muchísimas más prisiones que en la actualidad. Hablamos de que las mazmorras y los hospitales podían llegar a ser una forma de prisión de la manera en que estaban organizados, por lo menos como panóptico. Y en el caso del smartphone tenemos la sensación de ser libres, de no estar en una cárcel, y no sabemos y ignoramos que el propio smartphone, hablamos de que es una cárcel digital en sí misma. Pero nos sentimos completamente libres con el smartphone. Pero el smartphone también es como si fuera un recinto de trabajo móvil, y el smartphone hablamos sobre, nos explotamos de manera libre, y el me gusta no deja de ser como un amén digital del dominio digital. El libro... Sí, hoy voy a hablar sobre la ociosidad como forma brillante de la vida concebida como si fuera, es decir, no se niega la actividad, sino que digo que es una especie de capacidad que tiene su propia lógica, su propio idioma, su propia temporalidad, su propia arquitectura, su propio esplendor, incluso su magia propia. Se trata de una intensidad que nuestra sociedad de la actividad y rendimiento no puede ni percibir ni reconocer. Y así no tenemos acceso a la riqueza y al reino de la ociosidad. Estoy convencido de que el absolutismo moderno de la actividad hace desaparecer cualquier forma de ociosidad que aporte un brillo a la existencia humana, y en nuestra sociedad de la actividad y del rendimiento se entumece la ociosidad a una mera forma vacía, carente de actividad. Es decir, negar la actividad es un déficit que hay que remediar rápidamente, y la ociosidad solo es concebible en el contexto capitalista de la dominación como algo exterior, cerrado a lo que llamamos pseudo-ociosidad, a la que llamamos libertad o tiempos libres. Es decir, nos recuperamos del trabajo y esta libertad queda sometida al imperativo laboral como derivado del trabajo y constituye un elemento funcional dentro de la producción.
y así se hace desaparecer el tiempo libre como si fuera lo opuesto al trabajo. Ya no conocemos ese tiempo sagrado y festivo del descanso, es decir, el tiempo festivo que vincula la intensidad de la vida y la contemplación. En el tiempo libre faltan tanto la intensidad de la vida como la contemplación. Es un tiempo que matamos para evitar el aburrimiento. No es un verdadero tiempo libre, sino un tiempo muerto. Hoy en día vivir intensamente significa sobre todo mayor rendimiento o consumo, y hemos olvidado que precisamente la ociosidad, que no produce nada, representa una forma de intensidad y de brillo vital. La obligación a trabajar y de rendir tiene que ser contrarrestada por una política de inactividad capaz de producir un tiempo verdaderamente libre. La ociosidad, lo humano está formado por la ociosidad, es como el fermento de un cultivo. Allí donde domina el esquema de la acción, reacción, necesidad, satisfacción, problema, solución, objetivo y acción, la vida se atrofia y se convierte en supervivencia. La vida solo adquiere su glamour a partir de la inactividad. Y si perdemos la ociosidad como facultad, nos pareceremos a máquinas que solo tienen que funcionar de maravilla, porque la verdadera vida se despliega en el momento en el que paramos la preocupación por la supervivencia y la necesidad por la pura vida. El objetivo último de los esfuerzos humanos es la ociosidad. Y esa tajante separación entre la actividad e inactividad es una abstracción inadmisible, porque la inactividad o ociosidad aumenta la actividad. Es precisamente la cuota de ociosidad durante la acción la que la hace genuinamente humana. Sin ningún momento de vacilación, la acción desciende a la mera acción o reacción. Solo el silencio nos permite decir algo inaudito. La obligación a comunicarnos, por el contrario, lleva a que reproduzcamos lo mismo, al conformismo. Cito, ¿vale? Voy a citar a Deleuze. Hoy la dificultad ya no es que no podamos expresar libremente nuestra opinión, sino alcanzar espacios libres de soledad y silencio donde encontramos algo que decir. Las fuerzas represivas ya no nos impiden expresar nuestra opinión, al contrario, hasta nos obligan a ello. ¿Qué tipo de liberación es cuando no tenemos que decir algo y podemos callar? Porque solo entonces tenemos la posibilidad de alcanzar algo cada vez más escaso, algo que tiene verdaderamente valor. Y así finaliza la cita y en consecuencia lo mismo continúa bajo la compulsión de la actividad. Ese conformismo, en primer lugar, esos momentos de ociosidad nos dan la oportunidad de crear algo cada vez más raro, algo que realmente merece ser hecho. La ociosidad o la vida contemplativa es, por tanto, el umbral de un acto inaudito. Es decir, la ociosidad es, por decirlo de alguna manera, la célula de la revolución, porque actuamos, reaccionamos, no existe ninguna posibilidad para llevar a cabo una revolución. La revolución comienza con el silencio, con la ociosidad, con la vida contemplativa. La obligación a la actividad, la aceleración de la vida, demuestra ser un medio de dominación muy eficiente, y si hoy parece que ya no es posible ninguna revolución, quizás sea porque no tenemos tiempo para pensar, y sin tiempo, sin respirar hondo, se replica más de lo mismo y muere el espíritu libre. Y cito a Nietzsche: al faltar el tiempo para pensar y la calma del pensamiento, ya no consideramos puntos de vista divergentes. Uno se conforma con odiarlos. Es decir, si represento una opinión distinta, la gente me va a decir: avergüénzate de lo que dices. Y ante la monstruosa aceleración de la vida, la mente y el ojo se acostumbran a ver y juzgar a medias o en falso, y todo el mundo se parece a los viajeros que conocen el país y a la gente desde un ferrocarril.
Una actitud independiente y cautelosa ante el conocimiento se considera casi como una especie de locura. Y el espíritu libre está desacreditado si tenemos una opinión divergente, porque nos dirán: avergüénzate de lo que dices. La acción, un espíritu libre, nos ofrece la calma y la vida contemplativa, y la acción es efectivamente constitutiva de la historia, pero no es una fuerza que genere cultura. Hablamos de que no es la fiesta, no es el arma, sino el ornamento. La historia y la cultura no coinciden. No se trata de caminos directos a la meta, sino de digresiones, desviaciones y desvíos lo que conforman la cultura. La esencia de la cultura es lo ornamental. Está fuera de la funcionalidad y utilidad, y con la parte ornamental que se aparta o se emancipa de cualquier objetivo y utilidad, la vida insiste en que significa mucho más que la mera supervivencia, más que funcionar. La vida se vuelve esplendorosa en esa decoración absoluta que en realidad no adorna nada. Y es en la ociosidad o vida contemplativa cuando nos percatamos del suelo sobre el que estamos de pie o de la estancia en la que nos encontramos. La vida entra en modo contemplativo y permite que nos aburramos incluso, y vamos a ser más conscientes de lo que es el ser. Y hoy no puedo presentarles el detalle de toda mi arqueología sobre la vida contemplativa u ociosidad, pero por ejemplo muestro que el idioma o la lengua también tiene una dimensión contemplativa. La obligación productiva y activa a la que hoy estamos sometidos también afecta a los idiomas, haciéndolos trabajar. Hacemos que nosotros hacemos la lengua como algo funcional, la convertimos en un medio de información y la reducimos a un medio de comunicación, y de esta forma atrofiamos al idioma como mero portador de idioma. Sin embargo, en el idioma existe algo que tiene que ver con la ociosidad, porque en la poesía el idioma entra en modo contemplativo. La poesía suprime el lenguaje como mero medio de comunicación y de información. Con la poesía, el idioma entra en modo contemplativo, y es en el modo contemplativo en el que las lenguas o los idiomas se abren a nuevas posibilidades expresivas. Hoy en día apenas leímos poesía, hasta la odiamos. Y precisamente en la era de la información nos aportamos de la poesía como forma contemplativa, y sin contemplación no nace ninguna lengua nueva. Y la ociosidad también sería como si fuera una matrona que ayuda a hacer algo nuevo. Pero como decía, hoy no puedo presentarles en detalle mi arqueología sobre la ociosidad. Hoy solamente puedo hablarles sobre el marco en el que esta presentación sobre la ociosidad se integra. Es decir, esta presentación sobre la ociosidad está concebida como contrapropuesta decidida a la obra principal de Hannah Arendt, Vida Activa o sobre la vida activa, que idealiza la actividad y la acción elevándolo a lo mesiánico. Al pathos de Arendt sobre la acción, yo contrapongo la pasión por la ociosidad. Y frente a la filosofía de la acción de Arendt, plantea una filosofía sobre la ociosidad. Arendt es una filósofa judía, pero en su pensamiento, alentado por la pasión de la acción, se carece totalmente de esa dimensión sabática del sábat y de la calma del sábat. En la creencia judía existen dos conceptos santos, Dios y sábat. Dios es sábat para un judío devoto. Toda la vida consiste en anhelar el sábat. El sábat significa redención, y en el sábat la persona es inmortal. El tiempo deja de pasar. El sábat es un palacio del tiempo que
redime a las personas del mundo transitorio a ese mundo venidero. Digamos que el descanso es sinónimo del mundo que viene. Menuja en hebreo, ¿no? La palabra descansa. El significado profundo del sábado es que la historia se suspende en una inactividad dichosa. Y la creación del hombre no es el último acto de creación, solo el descanso del sábado completa la creación. Por eso, el comentador Rashi escribe en su comentario sobre el Génesis, y cito, ¿qué le faltaba aún al mundo? El descanso. Con el sábado llegó el descanso y con él se culminó y completó. Y con el descanso se culminó y terminó la obra de la creación. El descanso sabático no sigue simplemente al trabajo de la creación, más bien el descanso del sábado culmina la creación. El mundo se creó durante 6 días, por así decirlo, es como la cámara nupcial, pero con el sábado es como que llega la novia a esa cámara nupcial, y la fiesta del sábado es como una boda, un tiempo que se detiene, y el sábado no es únicamente un día de descanso según el acto de creación, en el que Dios, a la vez que se recupera del trabajo arduo, es la esencia hablamos de que el descanso es más bien la esencia de la creación. Repito, el descanso es más bien la esencia de la creación en sí. Si estamos inquietos y seguimos nada más que trabajando, nos falta la esencia de esa creación, lo divino de la vida. Solo el sábado confiere a la creación una consagración divina, porque lo divino es el descanso, la ociosidad. Y sin la ociosidad, el hombre pierde el aspecto divino de la vida. Una palabra de John Adams, a quien Arendt veneraba y que cita en su ensayo Revolución y Libertad y expresa inequívocamente la mentalidad de Arendt, vendríamos a decir que, y cito a Arendt, estas palabras que tanto le gustan a Arendt, en la acción y no en el descanso es donde nos sentimos bien. Y termina la cita. Y en mi nuevo libro contrapongo ese espíritu de acción al espíritu de la vida contemplativa. Y contrariamente al convencimiento de Arendt, estoy convencido de que el futuro de la humanidad no va a estar dominado por el poder de la actividad, sino por el renacer de esa vida contemplativa, una especie de patrimonio. Y la vida activa de Hannah Arendt, que tanto loa, hoy en día hablamos sobre la hiperactividad y finaliza en un burnout o fatiga crónica, sino también de todo el planeta si no frenamos este tipo de vida activa y la convertimos en contemplación. No estoy de acuerdo con lo que expone Hannah Arendt y su definición sobre la natalidad, porque ella vincula la natalidad con un pathos de la acción, con una especie de imperativo de acción, con este imperativo de la acción, nacer significa una determinación para actuar, y esta idea de la natalidad que Arendt equipara con la libertad es la esencia de la filosofía de Hannah Arendt, pero yo quisiera cuestionarlo. Yo quisiera, o por lo menos pretendo plantear una contrapropuesta a la vida activa de Hannah Arendt, o una contrapropuesta a su loa de la actividad. Y en el caso de la natalidad de Hannah Arendt, el venir al mundo lo definiría como algo distinto a como lo define ella. Yo lo cuestionaría, sino diría que ¿para qué hemos venido al mundo? Y el filósofo griego Anaxágoras responde: para mirar. Teorían. El ser humano no nace, como opina Arendt, para la acción, sino que ha nacido para mirar. Aunque Arendt sea una pensadora judía, en su pensamiento falta cualquier dimensión sabática.
Según Arendt, la creación no se culmina con el sábado, sino con la libertad del nuevo comienzo. Y no es divino el descanso del sábado, sino la libertad como principio del comienzo. La libertad significa que el ser humano tiene la capacidad de comenzar nuevamente. Y yo también contrapondría esta idea de la libertad como un concepto totalmente distinto de la libertad. Ya lo he expresado en mis anteriores publicaciones, la palabra libre significaba originalmente, por lo menos en la lengua germánica, la palabra free o frei significa estar entre amigos. Así que tanto libertad, es decir, significa que libertad, la palabra libertad y la palabra amigo proceden de la raíz indogermánica free, que significa amar. Por tanto, la libertad es amistad. La libertad como pertenencia o apego hace justicia a la idea original de la libertad, mientras que la palabra sumeria para designar la libertad se expresa como amargi. Es el primer término que se conserva para designar la libertad en cualquier lengua conocida. Y esa palabra para designar la libertad significa volver a la madre. Por lo tanto, la libertad significa volver a la madre, en última instancia, volver a la dichosa ociosidad, porque ningún niño actúa en el útero. Hannah Arendt evoca la divinidad del nacimiento como la divinidad de la acción humana, que consiste en traer algo nuevo al mundo. Sería lo contrario al hype, en Alemania por lo menos, estaría en su idea de libertad basada en el énfasis de nuevo comienzo. En el caso de Arendt, no hay lugar para ese parón contemplativo. Para ella, la inactividad solo sería un déficit, una carencia que hay que remediar inmediatamente. Hoy el patos de Arendt sobre lo nuevo no cumple ninguna función crítica, porque el énfasis de lo nuevo ya no domina la sociedad actual. Es lo nuevo lo que tiene que posibilitar una vida intensa. Desconfiamos de lo viejo, de lo que se repite. E incluso las denominadas startups evocan creatividad, innovación, evocan lo nuevo. El énfasis de Arendt sobre lo nuevo, sobre el nuevo comienzo, se ajusta claramente al espíritu temporal neoliberal actual. Arendt concibe el siglo XX como la época de la acción, y también nuestra relación con la naturaleza no es de contemplación con asombro, sino que está meramente determinada por la acción. El ser humano actúa más allá de lo interpersonal en la naturaleza, sometiéndolo por completo a su voluntad, y al hacerlo desencadena procesos que no se producirían sin su intervención y que conducen a una pérdida total del control. El antropoceno es precisamente el resultado del sometimiento total de la naturaleza a la actividad humana. La naturaleza pierde toda independencia y dignidad. Se reduce a ser un elemento, un componente más de la historia humana. Y la regularidad de la naturaleza queda así sometida a la arbitrariedad humana, a la imprevisibilidad de la acción humana, porque hacemos la historia mientras actuamos, y ahora hacemos a la naturaleza disolviéndola por completo en las relaciones que la acción humana produce. El antropoceno marca precisamente el momento histórico en el que la naturaleza es completamente absorbida y explotada por la acción humana. En la obra Vita Activa, Arendt presenta la acción humana, sobre todo en su dimensión y dignidad. La acción, en el sentido enfático, hace avanzar la historia. Solo la peligrosidad de la acción humana, según Arendt, en la que el ser humano no puede prever sus consecuencias. Incluso más tarde, nunca consideró que la propia absolutización de la acción humana pudiera ser la responsable de las catástrofes que ya se anunciaban inequívocamente en su época. Acción o actuar es el verbo de la historia. El ángel de la historia de Walter Benjamin se enfrenta a las catastróficas consecuencias de la acción humana, y frente a él hay un montón de escombros de la historia que se eleva hacia el cielo, pero
no puede eliminar este montón de escombros de la historia, porque la tormenta del futuro, que se llama progreso, lo arrastra. Sus ojos abiertos y su boca abierta reflejan su impotencia. Y es precisamente el patos de la acción lo que hace que ese montón de escombros se eleve al cielo, y por eso pensamos que consiste en progreso. Según Hannah Arendt, y el patos de la acción no puede evitar que la historia humana en realidad represente una continuidad del apocalipsis. Y ahora entramos en una consecuencia acelerada de este tipo de hechos apocalípticos, y con la ociosidad quiero decir, a fin de cuentas, que tenemos que volver a aprender esa facultad de no actuar, porque es necesaria una acción que interiorice la vida contemplativa. En El ángel de la historia de Walter Benjamin me gustaría contraponer un ángel, porque el ángel de la ociosidad o un genio de la contemplación tendría la capacidad de frenar la acción humana que conduce inevitablemente a lo apocalíptico. Claro, porque actuar es absolutamente necesario para poder eliminar la propia actividad humana, pero el accionismo en sí mismo no es suficiente como para poder cambiar la crisis climática que tenemos. Necesitamos una relación totalmente cambiada con la naturaleza. No podemos seguir viéndola como un recurso de cara a la catástrofe tan grande que tenemos. No basta con que sigamos utilizando los recursos, nos hace falta algo mucho más, otro tipo de acción completamente diferente, y se tiene que ampliar a la contemplación, y es necesario el poder hacer una reflexión sobre lo que es la vida activa, y la vida activa debería de incluir la vida contemplativa. De lo contrario, nos dirigimos a un desastre. Y ante las catástrofes naturales que ya se vislumbraban en su época, la propia Arendt subrayaba la necesidad de una reflexión cuyo resultado final, quizás todavía en un futuro lejano, sería una filosofía de la política conforme a nuestro tiempo y experiencia. Y cierro la cita. ¿Qué tipo de política debería de ser esta? La filosofía política del futuro. Creo que la reconciliación entre el hombre y la naturaleza será el fin último de una política sobre la inacción. Porque la futura sociedad debería ser una república de los vivos, en la que el hombre ya no es un conciudadano, y en esta república de los vivos pertenecen también las plantas, las piedras, las montañas, las nubes. Todos tienen vida y todos pertenecen a esa república de los vivos. Y deberíamos cambiar radicalmente nuestra conducta hacia la naturaleza y cambiarla. Y si de verdad queremos combatir las crisis climáticas de forma eficaz, necesitamos, no basta con utilizar los recursos de forma responsable, necesitamos una relación completamente distinta con la naturaleza y concebir de otra forma lo que tiene vida y protegerlo. Ustedes piensen, por ejemplo, estoy pensando en Cézanne, que siempre lo cito, piensen en la serie de cuadros de Cézanne, Los bañistas, y los bañistas son los que se dedican a la vida ociosa contemplativa. Representa la utopía de la ociosidad, y se funden en ella se funden en el esplendor del hombre y la naturaleza, se reconcilian y ellos se funden entre sí. Los bañistas muestra un mundo en un estado de redención.
si se elimina todo elemento contemplativo de la vida termina en una hiperactividad mortal. Entonces el ser humano se ahogaría en su propia actividad. Es decir, es necesaria una política de la ociosidad porque solo la vida contemplativa abre un espacio para la actividad. Y quizás el propio espíritu debe su aparición a esa respiración lenta y sería posible una reinterpretación del pneuma, que significa aliento y espíritu. El que está sin aliento está sin espíritu. Y Nietzsche ya advirtió que precisamente por esa falta de descanso nuestra civilización se está dirigiendo a una nueva barbarie. En ningún momento los activos, es decir, los inquietos, habrían tenido más peso y hoy en día nos parecemos cada vez más a esas personas activas que ruedan como un canto de río arrastrados por la estupidez de lo mecánico y por lo tanto una de las correcciones necesarias respecto al carácter de la humanidad consistiría en reforzar en gran medida el elemento contemplativo. La historia de la humanidad se completa, y estoy completamente convencido, en el momento en el que la acción se suspende y queda en una mirada, es decir, en el sábado de la ociosidad. La visión de un ser humano que esté profundamente absorto ante una obra de arte mueve al filósofo George Santayana, casi dijo Santander, perdón, George Santayana. Hablamos de la suposición decididamente filosófica de que todos los esfuerzos de la humanidad pretenden coronarse en el mirar, en la ociosidad de mirar de forma contemplativa. Y visto así, la ociosidad es el fin último de la humanidad. La ociosidad acaba con la historia. Según George Santayana, fue uno de los representantes más influyentes de la filosofía estadounidense del siglo XX, es muy conocido y por su parte esboza una filosofía sobre la vida contemplativa. Y curiosamente, George Santayana era español. Es español. Sí, nació en España y siguió siendo ciudadano español durante toda su vida. Nació en Madrid y falleció en Roma. Estoy encantado de hablar hoy en Santander, en España, sobre Santayana. Santayana es un filósofo que necesita ser redescubierto, especialmente en España. La época festiva es el momento donde se produce mayor visibilidad. Es decir, el sentimiento festivo es como un sentimiento elevado del ser. Las fiestas iluminan el mundo, creando sentido y orientación. La época festiva, en la que celebramos de manera festiva las estancias decoradas, hablamos de un tiempo que no pasa, porque la fiesta hace surgir una especie de atemporalidad en la que se remedia toda carencia del ser, y este tipo de absolutización del trabajo y el rendimiento desmantela el ser como ser que coexiste. El consumo nos hace sentirnos solos porque no surge ningún tipo de comunidad, y por el contrario, hoy la fiesta se ha convertido también en una fiesta, y contrariamente las fiestas hacen que se crea comunidad porque unen a las personas. Ese sentimiento de comunidad es un sentimiento en torno a nosotros. La fiesta es una unión y representa la unión y la comunidad. Y con la contemplación feliz, la contemplación feliz era la principal relación del hombre con el mundo y seguía teniendo una relación con lo divino sin defectos. Y la palabra griega teoría, que significa mirar, se refiere originalmente a las delegaciones de fiestas que venían de un lugar lugano para asistir a una fiesta de dioses. Teoros significa el enviado de la fiesta. Los teoroi son entusiastas espectadores de los dioses. Una contemplación festiva convierte al espectador en teoros.
Y por tanto los filósofos también son theoroi, ya que se preocupan por el conocimiento de lo divino. Los theoroi no solo designa a los espectadores, sino a los mensajeros que van hacia los dioses. En general, así se llamaba a aquellos que guardaban los secretos divinos o cuidaban de los aspectos divinos. Y cuando Aristóteles eleva el bioteoretikos, la vida contemplativa, el estatus de actividad divina, y localiza en ella la dicha perfecta, sin duda tiene en mente la visión divina cultural de la teoría. La teoría como teoría no es el resultado de una actividad, de un esfuerzo intelectual, significa la visión de las cosas divinas. El teórico, como pensador, es decir, el pensador como teoros, quien mira a Dios y por tanto nos explota a sí mismo. Y no deberíamos olvidar esta dimensión contemplativa del pensamiento, y visto así, ningún pensador puede explotarse a sí mismo, y eso es también lo que yo entiendo de mí mismo, porque yo me veo a mí mismo como un teoros o teórico, y esta es la velocidad del filósofo. Y voy a ir concluyendo. En su libro La comunidad que viene, el filósofo italiano Giorgio Agamben menciona una parábola sobre la llegada del reino del Mesías que, según se dice, Walter Benjamin le contó una noche a Ernst Bloch, el filósofo alemán. Y bueno, Ernst Bloch cuenta así la parábola del reino venidero, y vuelvo a citar: otro rabino, un auténtico cabalista, dijo una vez que para reconstruir el reino de la paz no habrá que destruirlo todo para que aflore un nuevo mundo, sino que bastará con mover un poco cada taza, arbusto, piedra y así todas las cosas. Porque como esta pequeñez es tan difícil y su medida es tan difícil de encontrar, y en lo que toca al mundo de los hombres no lo podrán realizar, sino que habrá que esperar a que llegue el Mesías. Y cierra la cita. La versión de Walter Benjamin es, y cito: hay un dicho entre los Yasidim sobre el mundo venidero que dice que todo estará dispuesto tal y como lo tenemos ahora. Es decir, nuestra habitación, tal como está, será exactamente igual en el mundo venidero. Donde duerme nuestro hijo ahora, así dormirá en el mundo venidero. Lo que llevamos sobre nuestro cuerpo, también lo llevaremos en el nuevo mundo. Todo será como aquí, solo que un poco diferente. Es algo que tiene algo de misterio, ¿no? Porque hablamos de la llegada de un Mesías, pero este mundo redimido es ligeramente diferente al mundo en el que vivimos. Entonces, en el mundo venidero, si todo es no totalmente nuevo, pues Santander seguirá existiendo, no será destruido y no vendrá nada nuevo. No se añadirá nada, las personas y las cosas serán las mismas, los gatos, el perro, el árbol, el niño. Del nuevo mundo será exactamente igual, solo que se comportará de una forma ligeramente distinta. El Mesías que vendrá a instaurar el reino de la paz no será ciertamente el Mesías del que se habla en el refrán alemán que dice: no hay Mesías capaz de enfrentarse a la siesta. Así que el Mesías venidero no será el Mesías de la actividad, ni siquiera el Mesías de la acción que se pondrá decididamente a echar la siesta. Esperemos, ojalá, que el Mesías de la paz sea un Mesías muy distinto. Se le llamará Mesías de la ociosidad, el Mesías de la contemplación, quien al inaugurar la sociedad venidera, el día de su llegada se encargará de que las personas y las cosas
caigan en una profunda y dichosa siesta. Y tras esta larga siesta, despertaremos en una nueva forma de vida completamente diferente, en la que la ociosidad será el esplendor de la existencia humana. Gracias por la atención prestada. Vielen Dank, Profesor Hahn. Ahora les voy a invitar a que abandonen la sala porque va a haber una rueda de prensa y ya se quedará solo la prensa con el profesor Hahn. Les agradecemos muchísimo su presencia y saben que tienen otras actividades culturales que estaremos encantados de que nos acompañen en ellas. Muchas gracias a todos.